enseñanzas que me parece que hoy arrancan una nueva serie. Elías y Eliseo, los profetas de Dios. Eso va a estar tremendo ahí. Así que por favor mándelo en el nombre de Jesús. Bien, vamos a la escritura. Hechos capítulo 20, versículo 28. Vamos a continuar con nuestra serie de temas de los jueves. Estamos introduciéndonos al plan Deo. Si usted estuvo el jueves pasado, hablamos de este plan y vamos a leer Hechos 20, 28, que dice de la siguiente manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre, por su propia sangre. Amén. En este pasaje, al extendernos en los versículos, encontramos el llamado del apóstol Pablo a todos los obispos, pastores y ancianos que trabajaban con él en la obra de Dios. Y les hace un llamado porque indiscutiblemente sus días estaban avanzando. Él sabía que tarde o temprano su carrera iba a ser terminada aquí en la tierra. Y les llama para solicitarles diligencia en el trabajo del rebaño que el Señor puso en las manos de ellos. Esto lo hacía pensando obviamente quizás en su partida, pero también pensando en la necesidad de que la iglesia del Señor no sea una iglesia que se estanque, no sea una iglesia que se detiene en su vida espiritual, sino que sea una iglesia que va siendo guiada y capacitada para llegar a la meta de nuestro supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Eso no se puede hacer, no se puede lograr sin una estructura definida y clara de la iglesia. No se puede. No, es imposible. Es imposible que aquellos que están siendo formados se puedan formar aislados o independientes de la iglesia o el cuerpo del Señor. Es imposible. Efesios lo dice bien claro. Levantó ministerios para que preparen a los santos para la obra del ministerio, para que lleguen a la unidad de la fe. Ya lo vamos a ver más adelante. Para que lleguen a la unidad de la fe, al conocimiento de Dios y a la estatura del varón perfecto. Pero ese trabajo en la iglesia le ha sido delegada a ministerios que dentro de la estructura de Dios, dentro del plan Deo que dijimos y expliqué con claridad que la palabra Deo no aparece en la Biblia, es una manera de explicar la estructura con mayor facilidad. Dijimos la semana pasada que el plan Deo es la estructura organizativa con que el reino de Dios funciona. Y lo vimos la semana pasada desde la creación de Dios. Vimos cómo la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, trabajan dentro de esta estructura. El Padre dirigiendo el plan, el Hijo ejecutando el plan y el Espíritu Santo operando el plan de Dios. Todo eso lo vemos desde el principio hasta el final. En Apocalipsis los volvemos a ver. Igual, el mismo plan universal de Dios. Por eso la Trinidad se mira en todas las etapas de la Biblia. Desde la creación, cuando el Cristo vino, se mira a la Trinidad trabajando, el Padre diciendo del Hijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. El Hijo
operando o haciendo la obra de Dios, viniendo a la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo quedándose ejecutando el plan del Señor. Pero todo ese plan que le llamamos el plan Deo, no solamente el Señor lo ejecuta a nivel universal, a nivel universo, sino que también lo ejecuta a nivel iglesia. ¿Cómo lo hace? Bueno, veamos un poquito más acerca de esto. El Salmo 133, verso 1 y 3, nos da una idea, una vez más, de ese plan. ¿Cómo se ejecuta ese plan? ¿O cómo baja ese plan de Dios hasta el borde de las vestiduras? Este es un ejemplo nada más. Salmo 133, verso 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oiga esto, es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Quién es la cabeza de todo el universo? Dios el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, pero no es cualquier barba, fíjese. Dice la barba de Aarón. Y esto es interesante, porque en el gobierno que instituyó el Señor en el tiempo de Moisés, era exactamente igual: directivos, ejecutivos y operativos. Moisés fue llamado como cabeza del pueblo de Israel para dirigir la gran operación de rescate que había de hacer en el pueblo de Israel. Pero Moisés no iba solo. Él llevaba gente de ayuda. ¿Quiénes? Llevaba a Aarón, llevaba a Hur, llevaba a Josué, llevaba, ¿quién más era el otro que estaba con Hur? ¿Se acuerda? No. Dentro de la montaña, en la montaña cuando estaba orando Moisés y levantaban sus manos, Hur. Y fíjense que estaba Aarón, estaba Hur y Josué allá abajo peleando la batalla. Entonces había una cabeza, un directivo, habían ejecutivos. Por eso el Señor le dice: el buen óleo desciende en la cabeza, baja a las barbas, es el liderazgo o los ancianos, y luego el aceite baja hasta el borde de las vestiduras. ¿Quién es el borde de las vestiduras? El pueblo del Señor. Entonces son los tres niveles: directivos, ejecutivos y operativos. Y lo vemos muy bien en el tiempo de Moisés. Moisés como cabeza, a Aarón como ejecutivo, más otros hermanos ahí, y luego el pueblo que ejecutaba las órdenes de Dios dentro del plan de rescate del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ese mismo plan que hemos visto en el universo con Dios, ese mismo plan que vemos dentro de la estructura del pueblo de Israel, es la misma estructura. Es la misma estructura que se ejecuta en la iglesia, exactamente la misma. Pero lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante, porque necesito que veamos 3 puntos esta noche. Número 1, ¿qué es la iglesia? Es importante saber qué es la iglesia. Número 2, ¿cuál es la importancia de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y número 3, ¿cuál es la estructura que la iglesia debe de tener? ¿Por qué es tan importante que tenga una buena estructura? Pues recuerde usted, la estructura es lo que hace que un edificio sea firme y sólido. Si no tiene buena estructura, mire, puede ser preciosa la casa, hermano, pero si no tiene base, si no tiene estructura, se va a venir abajo. Si las columnas que le pusieron fue apenitas un hierrito y todo lo demás está fabricado sin la estructura necesaria,
se va a venir abajo. Y ya hemos visto en la historia cuántos edificios se han venido abajo porque fueron mal construidos, porque no tuvieron buena base, porque sus columnas no resistieron el peso de lo que se les puso encima y se vinieron abajo. ¿Sabe por qué estamos tan seguros de la estructura que el Señor dejó en la Biblia? Porque la iglesia lleva más de 2000 años ya y no se ha caído. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Qué maravilla de estructura de Dios, hermano. Que la han querido destruir, eso sin duda. Que la han querido arrasar, la han querido destruir, la han amenazado, la han perseguido, hicieron la famosa Santa Inquisición para muchos creyentes, pero la iglesia sigue caminando porque el que la construyó es Dios y su estructura es firme. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso la iglesia sigue adelante. Sí, como que ha habido tiempos en los que pareciera que estuvo a punto de desaparecer, pero no ha desaparecido. Siempre han habido remanentes de Dios, no jugando al evangelio, sino siendo parte de la iglesia de Jesucristo. Esto no se trata de jugar a la iglesia, se trata de ubicarnos, hermano, en por qué existimos, cuál es la importancia de la iglesia y cómo debe de estar estructurado el creyente dentro de esa iglesia. Veamos el primer punto. Y vamos a comenzar diciendo que la palabra iglesia viene de la palabra griega que significa o que se escribe eclesia. Usted habrá oído quizás esa palabra, eclesia es la palabra en griego. Pero es interesante lo que significa, fíjense. La palabra eclesia, aunque la traducimos hoy como una asamblea de personas, así se traduce, así. Ese es el concepto y significado que le ponen a esa palabra eclesia, asamblea de personas. Pero cuando se mira la etimología de la palabra eclesia, significa de afuera y kaleo significa llamar. En otras palabras, eclesia significa llamar a los de afuera. Aleluya. Eso es lo que significa eclesia. Y yo sé que quizás algunos de nosotros jamás habíamos oído eso. Pero la palabra eclesia quiere decir llamar a los de afuera. Quiere decir que la iglesia solo en su palabra, en su etimología, es decir, de dónde está su origen la palabra, solo en la palabra ya señala su razón de ser, su propósito. El propósito de la iglesia es llamar a los que están afuera para que sean parte de esta iglesia. Ese es el propósito de la iglesia en general. Entonces, esta palabra famosa eclesia la encontramos en diferentes lugares. Acompáñeme a Hechos capítulo 14, versículo 27. Dice así, 14:27 de Hechos: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, oiga, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe. ¿A quiénes? A los gentiles. Este versículo deja gran información. Número uno, quiere decir que la iglesia se puede reunir. ¿Por qué? Porque la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia eres tú. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es usted. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Por eso la iglesia no es el edificio. No trata de ver con el edificio, trata de ver con las personas que se reúnen con el propósito de darle gloria y honra al único que se la merece, que es el Dios de los cielos. Dele fuerte aplauso al Señor. Esa es iglesia.
reunido la iglesia y habían reunido a la iglesia. Quiere decir que cuando usted y yo nos reunimos, somos la iglesia del Señor. Por eso la Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen, ahí está el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se reúne con su iglesia. No es cuando usted y yo nos reunimos en este lugar, no es que el lugar es la iglesia, la asamblea es la iglesia. Las personas son la iglesia. Cada vida que tiene a Cristo en su corazón es la iglesia del Señor. Toque al hermano que tiene a la par, tóquelo y dígale: tú eres la iglesia del Señor. Dígaselo. Aleluya. Algunos no voltean a ver mejor, ¿verdad? A saber si no es iglesia usted. Llámelo. Entra, dígale, entra a la iglesia del Señor. Vaya. Hechos capítulo 16, verso 4 al 5. Esa es la ventaja de estar aquí arriba. Aleluya. Yo lo puedo ver a todos. Hechos 16, 4 al 5. Vamos un poquito más. El concepto de iglesia, entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el segmento de la asamblea de personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Ese es un pequeño concepto de la iglesia. Y entonces leemos en Hechos capítulo 16, verso 4 y 5, dice: y al pasar por las ciudades, les entregaban, oiga esto, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Cuántos dicen amén? Este pasaje es importantísimo si usted y yo lo analizamos muy bien. Primero, nos deja ver que ninguna iglesia debe de ser independiente. ¿Oyó eso que le dije? Ninguna iglesia debe de ser independiente, porque la iglesia debe de ser parte del cuerpo de Jesucristo. Y al ser parte del cuerpo de Jesucristo, entonces está bajo la estructura organizativa que Dios ha creado. En realidad yo no sé por qué le ponen a algunas iglesias independientes. ¿Independientes de quién? ¿De quién son independientes? ¿De Dios? No puede ser, porque la iglesia es dependiente de Dios. Pero es que lo que quiere decir es que yo no estoy bajo ninguna organización. Tampoco, porque lo que yo veo es que las iglesias recibían ordenanzas. Aleluya. Recibían ordenanzas de apóstoles y de los ancianos, acuerdos que se tomaban. ¿De quiénes? De las estructuras que Dios ha puesto sobre las iglesias. No debería de existir gente independiente. Mire, ¿y usted de dónde es, pastor? Es que yo soy independiente. Perdone usted. ¿Independiente de quién? ¿Independiente de quién? Si no está bajo la dependencia de Dios, no es iglesia. Y si no está bajo la dependencia de una estructura, tampoco es iglesia, perdone. Tampoco es iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene estructura a quien rendirle cuentas. Y la Biblia me dice a mí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, que a todos los que enviaron, hubo gente que los envió. Ningún ministro se puede autoponer solo si no hay quien lo envíe. Lea conmigo Hechos 13, porque ya se me quedó viendo así. Y yo que me quería lanzar, pensó usted. Espérese, hombre. Si tanto es el anhelo de ir, no se preocupe, yo lo mando. Solo dígame que usted quiere ir. Y con gusto, allá tenemos una iglesia en Matamoros que necesita pastor. Aleluya. Así que anímese. El Señor quiere usarlo. Hechos capítulo 13,
Acompáñeme a las Escrituras. En el versículo, voy a adelantarme un poco, aunque luego voy a pasar por ahí de nuevo. Dice el versículo 3, Hechos 13:3. Este es el lugar donde Pablo y muchos maestros y profetas estaban orando y ayunando. Y entonces dice el verso 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué dice, hermano? Ningún ministro debe de irse a trabajar en la obra si no lo despiden, si no oran por él, si no hay un presbiterio, si no hay un ministro, si no hay un apóstol, si no hay otro pastor que lo envíe. Por eso es que las iglesias, hermano, son perjudicadas por gente que se autollamaron, pero que no las enviaron, nadie las envió. Pero es que a mí Dios me llamó. Si Dios te llamó, va a darle evidencia al que es tu pastor, y le va a dar la certeza de poder orar por ti para que te puedas ir con paz y puedas hacer el trabajo de la obra de Dios. Entonces no hay independientes, no existen los ministros independientes. O es dependiente de Dios o es dependiente de una estructura. Por eso las iglesias, dice, voy a volver a Hechos para poder retomar el punto, porque esto lo vamos a ir viendo más adelante también. El Hechos 16 en el verso 4 dice que las iglesias, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos. Ese es un equipo de trabajo. Llámese presbiterio, llámese asamblea de líderes, como usted quiera, pero es un grupo de ancianos que están girando instrucciones no inventadas, instrucciones bíblicas, instrucciones que están en la palabra. Dice, apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y así, dice, oiga, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La razón por que la iglesia es afirmada y es crecida en su manera de trabajar es porque se mete en el orden. Estar en el orden nos bendice nuestra vida. Estar en el orden, hermano, nos garantiza que Dios va a hacer prosperar la obra de Dios, porque todo lo que Dios toca prospera, ¿o no? Yo veo en la Biblia que todo lo que Dios toca lo prospera. Y por eso dice la Biblia que el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos, dentro de la iglesia que está bajo cobertura de Dios, bajo la estructura de Dios. ¿Por qué en muchos lugares la gente dice, hermano, ¿y qué será que no crecemos? ¿Y qué será que no crecemos? Y algunos se consuelan diciendo, es que aquí no habemos muchos, pero está la esencia. Dice. No, eso es mentira, hermano. Eso es consuelo de que por alguna razón no está creciendo la obra. Pero cuando hay estructura, la estructura permite revisar. La estructura no es para obligar a la iglesia. La estructura es para recomendar, para sugerir, para aconsejar. Para eso son los líderes de las iglesias. Para eso son los apóstoles, los ancianos, los ministerios que ya los vamos a ver. Para eso son, no son para pegar con látigo. Los ministerios no fueron creados para eso. Los ministerios fueron creados para aconsejar, para corregir inclusive las cosas que haya que corregir, con el propósito de que la iglesia del Señor crezca en sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos un poquito más. Ya hablamos de la iglesia. Hablemos de la importancia de la iglesia. Usted debe de saber como iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? Levanten la mano los que son iglesia. Si usted es iglesia, usted debe de saber esto. La iglesia tiene 3 razones de ser, 3 propósitos de ser iglesia. Número 1, la iglesia es el lugar donde se adora a Dios.
el primer propósito y el más importante es que la iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia no es un lugar de club social. La iglesia no es para pasar el tiempo. La iglesia no es para contar cuentos, ni fábulas, ni chistes, aunque de repente se me sale uno. Aleluya. Pero es para que usted sonría un poco. Pero la iglesia es el lugar donde se adora a Dios. Es donde la iglesia, los creyentes, nos reunimos con el propósito fundamental de que Dios sea honrado en este lugar, porque Él es el único que lo merece. Nadie más merece honra ni gloria. Él es el único que lo merece. Leemos Hechos capítulo 2, verso 47, y usted ve lo que hacía la iglesia del principio. Miren lo que dice verso 47: alabando a Dios, oiga, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué la iglesia crecía? Porque era un pueblo que alababa a Dios. Era un pueblo que adoraba al Señor. Era un pueblo que había puesto a Dios como el primer lugar, como el que se merece toda la gloria y toda la honra. Ese es el primer propósito de la iglesia. Eso debe de tenerlo muy bien claro, hermano. Cuando usted venga a la casa del Señor, venga claro que usted viene a adorar a Dios. Usted no vino a ver al vecino, no vino a ver al hermano o la hermana, y mucho menos venga a ver al pastor. Mucho menos. Venga a ver a Dios, porque Dios es el que debe de ser honrado en este lugar. Amén, hermanos. Número 2, Efesios capítulo 4, verso 12. El segundo propósito de la iglesia es que la iglesia es un lugar donde los creyentes son edificados, es decir, son desarrollados, crecen en su vida espiritual. Ese es el segundo propósito de la iglesia. Dice el verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo, hermano? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el segundo propósito por la que la iglesia existe es para que usted crezca en su vida espiritual. Es para que usted vaya desarrollándose. Es para que usted vaya creciendo, no a la estatura de nadie de la iglesia. Nuestra estatura es Cristo. Él es el que debemos seguir. A Él nos tenemos que parecer. Él es la estatura que necesitamos llegar, no la estatura de nadie. Aunque un buen testimonio de alguien, una buena madurez de un creyente, de un pastor, de un líder, puede ser una razón motivadora para que usted y yo queramos crecer. Está bien, es una motivación, pero nunca queramos llegar a la estatura del líder o del pastor. Nuestra estatura es la estatura de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, porque Él no se equivoca. Porque así como amamos y nos alegramos de alguien, de un líder o de un pastor, pues también podemos desanimarnos cuando Él nos falle. Cuando Él nos falle, nos vamos a desanimar y entonces agarramos maletas y nos vamos. Decimos, me voy porque me falló el líder, me voy porque me falló el pastor. No, es que deje de verme a mí, mire a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, y como el modelo quien debemos seguir es Cristo. A nadie más. A nadie más. Entonces, la segunda razón por la que la iglesia existe es para que usted crezca. Déjeme hacerle una pregunta aquí entre nos. Si quiere la responde y si no, no la responde. ¿Usted está creciendo? Aleluya. ¿Está creciendo? ¿Siente que está creciendo? Porque si no está creciendo es un problema. Usted debe de seguir creciendo.
Ay, pero hermano, ya estoy grande, ya mi edad. No, es que estoy hablándole del espíritu. Por supuesto que ya no va a crecer, ¿ve? Algunos nunca pasamos de mucho. No llegamos muy grandes nosotros, ¿no? Pero no estoy hablando del crecimiento físico. Estoy hablando del crecimiento espiritual. Si usted está siendo edificado, usted va a sentir que está creciendo. Va a sentir que está madurando. Va a sentir que ahora es un mejor cristiano que hace 5 años, que hace 3 años, que hace 2 años, que hace 1 año. Debe de sentir eso. Y no se vaya a poner como orgullosito, así yo estoy por arriba de todo. No se ponga, porque esa es señal de que no está creciendo. Aleluya. El maduro no se cree más que nadie, hermano. El que ha madurado no se cree más que nadie. El que ha madurado más bien se siente el menos que todos para poder servir y ganar a todos en el evangelio. Número 3. ¿Cuál es la otra razón por la que la iglesia existe? Existe para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Si la iglesia no está proclamando el evangelio, estamos fallando con el propósito de la iglesia. Estamos fallando. Porque una de las razones por las que existimos como iglesia, fuimos fundada por el Señor Jesucristo, es para hablar del evangelio. Es para proclamar de Cristo, es para hablar de nuestro Señor. Eso lo dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde, hermano? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Postdata, una nota. Todos queremos la última parte del versículo. El Señor está conmigo hasta el último, hasta el fin del mundo. Sí, pero ¿estás predicando el evangelio? Porque va a estar con los que predican el evangelio. Haga conmigo. Muchas veces tomamos las promesas solo la parte que nos gusta. Solo tomamos la promesa, la parte que nos beneficia o nos conviene. Pero note que el Señor va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Sí, para aquellos que están predicando el evangelio, para aquellos que están yendo a todo el mundo y están bautizando a la gente y están enseñando la palabra y están predicando el evangelio. Para ellos va a estar el Señor siempre. ¿Cuántos queremos que esté el Señor con nosotros? Predique, hable del Señor. A los que pueda, hábleles. Y usted se va a convertir. Predicar del Señor no tiene que ser necesariamente en el púlpito. Puede ser en cualquier lugar. Hablarle al vecino, hablarle al compañero, a cualquier persona, y usted se convierte en uno que lleva el mensaje de Jesucristo. Resumen de esto, entonces, las 3 razones por las que la iglesia tiene su propósito es adorar a Dios, número 1, edificar al pueblo del Señor, hacer crecerlo, y número 3, para proclamar el evangelio de Jesucristo. Si la iglesia no existe para eso, entonces no es iglesia. No es iglesia. No es iglesia si no está adorando a Dios. No es iglesia si los creyentes no están creciendo. Y no es iglesia si la iglesia no está predicando el evangelio. Necesitamos llenar esos 3 requisitos para convertirnos en una iglesia según la voluntad de Dios. Y número 3, mi tercer punto, veamos un poco acerca de la estructura. Efesios capítulo 5, verso 23. Por supuesto, le voy a dar la estructura básica que aparece en la Biblia. La estructura básica. No estoy hablando del organigrama de la iglesia, porque ese lleva un montón de departamentos y que lleva aquí los hermanos y otros hermanos. No, ese es organigrama. Pero la estructura básica de la iglesia comienza con
Efesios capítulo 5, verso 23, donde dice que la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la primera estructura. Dice Efesios 5, 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Hermanas, aleluya. Hermanas, la cabeza de la mujer es el esposo. Y el esposo le hace, aleluya. Predique, pastor, predique. Pero ya, como hoy no es de parejas, no puedo seguir en eso. Pero dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es cabeza de la iglesia. Entonces la primera estructura, el primer nivel es Cristo la cabeza. No, por eso es que nosotros no creemos que sea el Papa la cabeza de la iglesia. Porque la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza. Y nadie más puede ser la cabeza de la iglesia entera. Es Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Bueno, ahí estamos bien, no hay donde perderse. Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí no hay donde discutir ni donde perdernos si tenemos ese pasaje. Pero vamos a Efesios capítulo 4, verso 11. Resulta que el Señor constituyó 5 ministerios. 5 ministerios que están vigentes y siguen vigentes hasta el día de hoy. Siguen vigentes y en su momento vamos a ir tocando uno por uno probablemente. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y Él mismo constituyó a unos. ¿Qué constituyó? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Los 5 ministerios fueron, le podemos llamar, o algunos le llaman teológicamente, los ministerios primarios. Los 5 ministerios primarios. Estos ministerios no los puede poner nadie. No los puede poner nadie porque el que los constituye es Dios. Y quiero recordarle que la estructura organizativa del reino de Dios siempre ha sido teocrático. Jamás ha sido democrático. Nunca. En la Biblia usted no va a encontrar el reino de Dios y su estructura siendo democrático. El reino de Dios es teocrático y eso significa que Dios reina y Dios gobierna y Él pone a quien quiere y quita a quien Él quiere. Pero Él es el que lo hace. Por eso, a nivel de dirección de iglesia, ya no del universo. El universo en la Trinidad es el directivo, ejecutivo y operativo. Pero dentro de la iglesia, Dios constituyó 5 ministerios para ejercer la dirección de la iglesia. Y si usted nota, por favor, voy a leer el 11 y 12 de nuevo de Efesios, donde dice, y Él mismo, el verso 11, y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:12 dice así. Y en ningún... No. Efesios 4:12. Para preparar, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, ¿para qué constituyó los 5 ministerios? ¿Para qué los constituyó? Para perfeccionar a los santos. Y entonces la pregunta que surge es, y entonces, si la iglesia existe hasta hoy,
¿por qué los 5 ministerios no van a existir hoy? ¿Y por qué algunos solo creen en 3? Pastores, evangelistas y maestros. Pero apóstoles y profetas ya no existen. ¿Dónde dice que ya no existen? Muéstreme un versículo donde la Biblia dice que ya no existen. No, pero es que solo fueron 12. La Biblia habla más de 12. Porque después de los 12 eligieron a otro que se llamaba Matías. Y después de esos eligieron a otro que se llamaba Pablo. Y después de Pablo eligieron a otro que se llamaba Bernabé. Hechos capítulo 14, verso 14 dice: y los apóstoles Pablo y Bernabé. Acompáñeme a ese versículo y lo ve usted. Y dice Hechos 14, 14, por favor, léalo conmigo. Porque el versículo dice con claridad y no, ¿cuántos creen que la Biblia no miente? Dice Hechos 14, 14 dice: cuando lo oyeron ¿los qué? ¿Quiénes? Entonces Bernabé era apóstol. Sí, era apóstol. Porque Dios sigue haciendo apóstoles, sigue llamando apóstoles que trabajan en equipo. Es que el error está en creer, y se ha ocupado mal muchas veces el apostolado, creyendo que el apóstol es el que hace y deshace como él quiere. No funciona así. Los apóstoles trabajan con los 5 ministerios y juntos hacen un equipo para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sí, yo entiendo, y lo entiendo muy bien, que mucha gente ha usado mal el título, la función, el privilegio de apóstol. La han usado mal, sí, yo lo entiendo muy bien. Pero así como hay apóstoles falsos, hay apóstoles verdaderos. Porque en el libro de Apocalipsis dice que los de la iglesia probaban a los apóstoles y hallaban algunos que eran falsos, pero no todos eran falsos. Pero bueno, dejemos eso para otro tema y sigamos con este punto. Estoy hablando de la estructura. La estructura entonces es Cristo la cabeza, los 5 ministerios liderados por el apóstol, por supuesto. Ya va a ver por qué. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Acompáñame a ese pasaje. Primera de Corintios 12, 28 dice: y aún nos puso Dios. ¿Quién los puso? Dice, hermano. Dios los puso. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros. Los 5 ministerios. Los ministerios. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Pero es importante 2 cosas que quiero recalcar aquí. Número 1, dice Dios puso en la iglesia. Eso quiere decir que el que pone a los ministerios es la iglesia. No, hermano, dentro de las iglesias no existe la democracia. No es el pueblo de Dios el que elige a los ministros, es Dios el que los pone. Por eso las iglesias quiebran, porque la única vez que yo veo que eligieron al rey fue cuando eligieron a Saúl y le salió mal. Porque el pueblo elige según sus ojitos, sus preferencias, según sus gustos. Ese hermano está bien guapo, tiene buen porte, no, pero Dios no elige así. Porque cuando eligieron a David no lo eligieron por hermoso. No le eligieron por hermoso porque hasta chiquito estaba todavía. No daba el porte para ser rey. Todavía no daba el porte. Se miraban mejor los hermanos.
porque aquellos ya eran guerreros, aquellos ya eran soldados, ya habían avanzado. Y cuando aún Samuel se equivocó, cuando vio al primer hijo de Isaí, dijo: oh, este es el rey. Y entonces Dios le habló y le dijo: no juzgues según lo que ven tus ojos, porque tú miras con tus ojos naturales, pero yo escudriño los corazones, veo lo que hay adentro del corazón. Por eso cuando las iglesias escogen los pastores, a veces les dan uno a usted. No, el pastor no lo elige el pueblo, lo elige Dios, lo constituye Dios. Igual a los apóstoles, igual a los profetas, igual a los maestros, es Dios. Pero es importante que ese versículo dice: puso Dios en la iglesia primeramente. Y la palabra primeramente ahí es del griego protón. Y la palabra protón significa primero en tiempo y primero en rango. Por eso es que los apóstoles están primero, porque fueron primero en tiempo y primero en rango. ¿A quiénes escogió Dios primero para iniciar su iglesia? ¿Escogió maestros primero? ¿A quiénes escogió Dios? ¿Escogió profetas primero? No, escogió apóstoles, 12. Y dice que escogió 12 discípulos y les llamó apóstoles. No se formaron para ser apóstoles. Él los constituyó como apóstoles, aunque no sabían nada todavía. Después lo formaron, por supuesto, porque la formación es importante. Pero el que constituye, el que forma, es Dios. Por eso dice la Biblia: y Dios nos hizo ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu, porque el que capacita es el Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces ya terminé la estructura hasta los ministerios, que es la parte directiva. Cristo, la cabeza de la iglesia. Los ministerios primarios como la dirección, los directivos de la iglesia. Y entonces el tercer nivel está en Hechos capítulo 20 verso 17, y son los ancianos. Es el nivel ejecutivo de la estructura. Dice Hechos 20, 17, dice: y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quiénes? ¿A quiénes, hermano? A los ancianos. Hizo llamar a los ancianos. La palabra ancianos ahí también tenía que ver con pastores. Pastores ancianos, es decir, pastor de la iglesia, como el pastor dirigente de la iglesia, pero también ancianos, líderes. Los apóstoles llevaban cartas de los acuerdos que habían tomado los pastores y los ancianos. Entonces el tercer nivel que estamos viendo aquí es los ministerios en la dirección, los ancianos en el nivel ejecutivo, y por último, porque el tiempo ya me alcanzó, voy a ir a Hechos capítulo 6 verso 2 al 3. Esto lo mencioné en el tema pasado, y tiene que ver con los hermanos que ayudan en el servicio de la obra de Dios. Esos son, llámese diáconos, llámense maestros de discipulado, llámense hermanos que van a evangelizar. Todos los que trabajan en la obra de Dios son llamados para hacer la parte operativa de la iglesia. Hechos capítulo 6 verso 2 al 3 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos. Aquí sí, mire, hermano. Por favor, quiero que note la diferencia que existe. En los ministerios no los tenemos que buscar nosotros, los constituye Dios, los llama Dios y los prepara Dios. Pero a los que sirven, a eso sí debemos buscarlos. Busquen entre vosotros. ¿A quiénes? A los que van a servir.
Y dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Voy a volver a recalcar cuál era el trabajo que iban a hacer: servir a las mesas. Eso es lo que iban a hacer. Se necesita para servir a las mesas tener buen testimonio, hermano. Sí, según la Biblia, sí. Se necesita para servir el cafecito el día domingo ser lleno del Espíritu Santo. Pues según la Biblia, sí. Y necesitan tener sabiduría para no pelear tanto. Aleluya. Sí. La Biblia dice que sí. El problema es que las iglesias en algún momento como que rebajamos el estándar nosotros. Ay, hermano, pero no tenemos a quién poner. ¿Y qué hacemos? Y pues ponga ese hombre, póngalo y párelo ahí. Como que rebajamos el estándar, ¿va? Porque si usamos esta medida, óigame por favor, si usamos esta medida para todos los que están sirviendo, me hace que me vuelvo a poner ahí usted. Se me hace que me voy a tener que poner de nuevo en la puerta. Pero y entonces, hermano, es que llamamos con la esperanza que el Espíritu de Dios haga una obra preciosa en los que llamamos para que trabajen en la obra. Porque no soy yo el que los puedo cambiar. ¿Cómo hago yo para que la gente tenga buen testimonio? ¿Cómo hago yo para llenarlo del Espíritu? Yo no puedo. ¿Cómo hago yo para que usted tenga sabiduría? No puedo. El único que puede hacerlo es Dios. Entonces yo lo que hago es llamar, esperando la misericordia de Dios. Dele un aplauso al Señor si se anima, hermano. Esperando la misericordia de Dios. Y por favor, yo quiero testificarle. Quiero testificarle que conmigo hicieron lo mismo. Si no vaya a creer que me llamaron a mí porque yo ya daba la talla. Me llamaron por misericordia. Y me pusieron a cuidar carros. Y me pusieron a cuidar la puerta donde estaban los niños, para que no se salieran los niños. Y me mandaron a dar clases por pura misericordia. No porque tenía la talla, sino porque seguramente mi pastor esperaba que Dios siguiera trabajando en mi vida. Y aún cuando me mandaron de obrero, no me mandaron porque ya daba la talla. En el camino me fui formando. Dios tuvo, de veras que tuvo misericordia de mí. Si usted me hubiera conocido cuando llegué a la iglesia, usted no me hubiera puesto, hermano. De veras, no me pone. No me pone. Gracias a Dios que no estaba usted. Estaba mi pastor, el hermano Isauro. Y él pensó que el Señor estaba trabajando en mi vida. Y así era. Estaba trabajando rápido Dios. Porque me llevaba a pasos agigantados, me llevaba rápido. A los 3 años ya estaba yendo yo como obrero, como ayudante del obrero. Estaba yendo. Y cuando me llamaron para atender la primera iglesia, atenderla porque se había quedado la iglesia sin nada, sin pastor, sin líderes, sin nada. Me llamó el pastor, mi apóstol en ese tiempo, mi pastor, y me dijo estas palabras. No le miento. Por eso le digo con toda seguridad que el Señor tiene que trabajar en uno. Mi pastor me llamó y me dijo: mire, tengo
un campo, una iglesia que se ha quedado sin pastor, y quisiera yo probar que usted puede ir y puede atender esa obra. Quiero creer que el Señor puede usarlo para atender esa obra. Pero le voy a dar un consejo. Mira el consejo que me dio. Métase en el río de Dios para hacer este trabajo. Porque si usted está fuera del río, como usted es piedra que está siendo formada, y yo también soy piedra labrada por Dios, si usted se sale del río, entonces vamos a echar chispas y vamos a agarrar fuego. Y yo no quiero agarrar fuego con usted. Así que quédese en el río. Y si los dos estamos en el río, vamos a trabajar juntos. ¿Cómo ve usted ese consejito? Pero ya tengo 29 años en el río y no me he salido de ahí. Nunca he agarrado fuego. Nunca he agarrado fuego con el hermano. Nunca. Nunca me he peleado con él, ni quiero tampoco. ¿Para qué? Si la obra de Dios no se hace peleando con los hermanos. La obra de Dios se hace peleando contra el diablo, con el que hay que derribar. Pero para eso, mire hermano, para ir en ese río y para que las cosas el Señor las vaya prosperando, necesita ubicarse uno en el lugar correcto, en la estructura correcta, bajo el orden correcto. La iglesia no se hace como yo quiero. La iglesia se hace como está estructurada. Lleva más de 2000 años y la iglesia nunca ha podido ser destruida. Más bien va de aumento en aumento porque el día es perfecto. Porque nadie puede detener la obra de Dios. Nadie. Por eso no se puede que uno se levante solo. Porque si se levanta solo, se va a caer. O lo van a botar. Si te levanta alguien, te va a botar. Pero si Dios te levanta, te va a sostener todos los días de tu vida. Hasta que llegues al final de la carrera, te va a sostener el Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Yo leo Efesios 2:20 para concluir. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Oiga, ¿quién es la piedra del ángulo? Cristo. ¿Y quiénes son los que edifican el fundamento? Los apóstoles y los profetas. Si no existieran los apóstoles y profetas, no es que la iglesia no pudiera continuar, sí continúa, pero son más edificadas cuando tienen la estructura correcta para que la iglesia se pueda expandir a todo lo que Dios quiere que nos extendamos, no solamente en una iglesia local, sino la meta es todas las naciones, por supuesto, por supuesto. Usted diría, hermano, ¿y cuándo vamos a llegar nosotros a todas las naciones? Hagamos nuestra parte nada más. Como aquel hombre que recogía estrellas de mar. Termino con esto. Esto no es bíblico, no está en la Biblia. Pero el hombre recogía estrellas del mar que el mar sacaba, y el mar estaba lleno de estrellas de mar, la playa, y él agarraba y la tiraba para adentro, agarraba otra y la tiraba para adentro, agarraba otra y la tiraba para otro. Y en eso pasó un joven y le dijo: Señor, ¿y qué estás haciendo? ¿Cuándo vas a terminar de echar todas esas estrellas al mar? Nunca vas a terminar. Estás perdiendo tu tiempo.
Dijo, no, solo estoy haciendo la parte que me toca de mi vida. El propósito de mi vida es ayudar a cuantos más yo pueda. Que voy a meter a todas, no, pero que voy a meter a las que yo pueda, las voy a meter. Quizás usted nunca va a ir a Alemania, quizás usted nunca va a ir a ¿qué? A Rusia a predicar, aunque si quiere ir, lo mandamos. A Ucrania, sería bueno que fuera. Quizás no vamos a ir a todos los lugares, pero solo hagamos nuestra parte. Meta a los que usted pueda y el Señor se va a encargar de los demás. El joven, cuando entendió esa verdad, empezó a agarrar él también su estrella y empezó a tirarla para adentro. Entonces voy a hacer mi parte, le dijo, y empezó a tirar. Yo deseo y espero que usted sea parte de lo que estamos haciendo aquí. Haga su parte, aunque no lo haga todo, usted haga su parte, porque si no, solo va a ser como el que criticó al que estaba tirando la estrella, pero no hace nada. Aleluya. No sea de los que no hacen nada. Haga su parte en el reino. Levanta sus manos y cierra sus ojos. Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, esta noche por tu bendición. Que nos llamó su gloria eterna, sus perfecciones y establezca y establezca pues en Dios de Toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, sus perfecciones y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. a Él Sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Levanta tus manos y díselo. A Él sea el imperio por los siglos. Oh sí, Señor. De los siglos. Una vez más, díselo. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea La gloria, a Él sea el imperio. Dale la gloria
del los Señor. siglos. Vamos a darle la gloria a Él. Los siglos. Esta noche con todo tu corazón a Él. Él sea la gloria. Dale la gloria, hermano. Tú eres iglesia. Y para eso fuiste creado. Para adorarle, para por los exaltarle. siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio. Por los siglos. Una última De vez. los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, hacemos una oración final esta noche, pidiéndote, Señor, que tu palabra pueda llenar nuestros corazones y tu enseñanza, Señor, destile sobre cada corazón tu sabiduría, tu verdad, tu espíritu, para que tu palabra se vuelva rema y vida en nuestro corazón. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Bendícelos y llévalos con bien hasta sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aquí en el... ¡Esto será grandioso! ¡Wow! ¡Será fabuloso! Por fin tenemos nuestro propio edificio de niños. Aquí podremos alabar a nuestro Dios, aprender más de Jesús y jugar con nuestros amigos y hermanos en Cristo. I am so excited. Thank you, God. Nuevo Pacto Houston se alegra en presentar su proyecto Crece, un proyecto de recaudación de fondos para nuestro edificio de niños, una nueva casa para Club Saeta. Muchos niños y familias de esta ciudad podrán conocer a Jesús. ¡Pero es más grande que eso! Este nuevo edificio también será la casa de Nuevo Pacto Christian Academy, una visión de Dios para nuestros niños y comunidad. Sí, este edificio será Nuevo Pacto Christian Academy, una escuela cristiana privada para nuestra comunidad. ¡Wow! Los planes de Dios son muy grandes. Tenemos mucho por hacer. Nuevo Pacto Christian Academy tiene como misión brindar un alto rango de educación académica basada en principios bíblicos, a fin de preparar líderes valientes en su fe que marquen la diferencia y modelen el liderazgo de Cristo que cambia el mundo. ¿Quieres ayudarnos a ser parte de este gran proyecto? Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos a crecer en amor. ¡Únete a nuestro proyecto Crece! Visita nuevopactohouston.com y haz clic en Crece para hacer tu donación.